En esta serie de videos vamos a focalizarnos en lo que son las células. Específicamente, este video va a trabajar sobre la estructura celular, la estructura de las células. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cuáles son los elementos que la componen. Y como puse aquí, eucariotas, es porque si bien existen diferentes tipos de células, y vamos a ponerlo acá para los que no vieron los videos anteriores, las células las podemos clasificar en dos tipos, las procariotas y las eucariotas. Y las células procariotas, el ejemplo más conocido para nosotros son las bacterias, y dentro del grupo de los eucariotas vamos a encontrar las células de los animales, las células de las plantas, las de los hongos, etc. Todas estas células, las eucariotas, tienen una estructura o están compuestas por elementos muy parecidos, con lo cual vamos a trabajar específicamente aquí sobre la estructura o cómo están formadas las células eucariotas. Vamos entonces a trabajar con el primer elemento que surge cuando miramos una célula al microscopio. Voy a dibujarlo bien grande. Y es la estructura que separa los elementos internos de la célula de los elementos externos. ¿Ya lo adivinaste? Es la membrana plasmática. La membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura formada por lípidos. Voy a ponerlo acá, lípidos. ¿Te acordás? Lípidos son moléculas como las proteínas, como el ADN, ¿sí? Las moléculas de lípidos tienen una característica muy importante, y es que son lo que conocemos como hidrofóbicas. Hidrofóbica quiere decir que es fóbica al agua. Hidro viene de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas de lípidos, si yo las coloco una al lado de la otra, de esta manera, lo que van a hacer es unirse entre sí, pero no van a dejar que el agua pase de un lado hacia el otro. A ver si me explico mejor. Lo voy a poner más grande de este lado. Todos los lípidos uno al lado de los otros, formando una capa de lípidos, y rechazan el agua que está aquí y rechazan el agua que está aquí, con lo cual forman una membrana semipermeable, quiere decir, no es permeable a muchas de las cosas que quieren pasar de un lado para el otro, porque mantienen el ambiente externo del ambiente interno separado. Ahora, una característica muy importante de la membrana plasmática es que no solo tiene una capa de lípidos, sino que además tiene tiene doble capa de lípidos. Entonces borro acá este agua que quise simbolizar aquí para poner otra capa de lípidos. Y esto es como si pudiera ver este fragmento de membrana ampliado aquí. Esta bicapa lipídica, o sea, dos capas de lípidos, forman la estructura de la membrana plasmática. Una curiosidad dentro de esta estructura es que existen proteínas, las voy a dibujar por acá, que están en la membrana, las voy a dibujar por acá. Y estas proteínas son muy importantes porque son básicamente el medio de información que existe entre el medio externo y el medio interno. Estas proteínas son las que le avisan a la célula qué está ocurriendo con las células vecinas o con el medio externo, y le dicen qué es lo que tiene que hacer la célula para poder adaptarse a ese medio externo, ¿sí? Entonces, ese es un medio de comunicación. Y por supuesto, también hay proteínas en la membrana que son las encargadas de permitir el paso selectivo de moléculas que van de un lado y hacia el otro. Las moléculas no pasan libremente esta membrana. Esto es un mecanismo de seguridad para poder preservar todos los elementos internos de la célula. Bien, sabemos entonces de la membrana plasmática y vamos a hablar de uno de los componentes más importantes y presentes en todas las células del organismo. ¿Qué estoy dibujando? Los cromosomas, el ADN. El ADN, que es una molécula que contiene la información genética, está en un compartimento
de la célula llamada núcleo. O sea, que el núcleo es el que contiene la información genética en la molécula ADN. ¿Por qué dibujé cruces? Porque si yo pudiera mirar el ADN bajo microscopio, lo que vería es estas estructuras en forma de cruz llamadas cromosomas, y no son más que la molécula larga de ADN que está toda condensada, toda apretada en forma de cruz. Vamos a tener videos específicamente donde vamos a hablar del tema de la estructura del ADN. Por ahora nos quedamos con el concepto de que existe una estructura interna en la célula que contiene la información genética y que está rodeada por una membrana, que es la membrana nuclear. Membrana nuclear. La membrana nuclear es muy parecida a la membrana plasmática. Quizás la diferencia mayoritaria es que es más gruesa y en realidad es como si fuera una doble capa o doble membrana plasmática, ¿sí? Es una membrana más gruesa que la membrana plasmática, es doble, es como si tuviera dos membranas plasmáticas, y también tiene proteínas que la rodean y que están metidas por aquí, que permiten el pasaje de moléculas desde el interior hacia el exterior o al revés. Entonces decimos que tenemos la información genética metida dentro del núcleo. ¿Y por qué creen que es necesario dejar estos cromosomas protegidos de todo lo que son el medio interno de la célula? Las proteínas que están aquí. Vamos a dibujar muchas proteínas aquí. ¿Para qué quisiera la evolución haber generado un ADN, como en el caso de las células eucariotas, metidas adentro de un núcleo? Y la respuesta principal, si bien hay muchas teorías, es que el ADN tiene que preservarse. Es un mecanismo de protección. La molécula de ADN es una molécula que puede romperse, que puede mutarse y puede generar proteínas que sean defectuosas, que no funcionen, con lo cual es importante que el ADN esté bien preservado. Bien, estuvimos hablando entonces, ya empiezan a aparecer la palabra proteínas que quedan dentro de la célula, que me sirven para muchas de las funciones celulares, y proteínas que también vimos están en la membrana, y hay otro grupo de proteínas que son las que la célula exporta, que las expulsa del interior. La síntesis o la generación de las proteínas de membrana o extracelulares, de las que son intracelulares, es algo diferente y lo vamos a ver específicamente en videos de síntesis de proteínas. Pero lo traigo a colación para mostrarles la siguiente estructura o organela interna llamada o conocida como retículo endoplásmico. Si ya te empezaste a reír, no me quiero imaginar lo que va a hacer con los otros nombres. Endoplásmico. El retículo endoplásmico es una estructura o una organela dentro de la célula que forma una especie de canal o túbulo por el cual algunas proteínas que se van a sintetizar acá, lo voy a volver a poner con el color rosa de las proteínas que se sinteticen acá van a poder llegar hacia la membrana o hacia afuera. Esta es la vía de síntesis de las proteínas que van hacia la membrana o hacia el medio extracelular. ¿Cómo es que podemos sintetizar proteínas acá adentro para ser exportadas? La razón o la forma en que se sintetizan esas proteínas es a través de unas estructuras moleculares conocidas como ribosomas. Imagino que ya las escuchaste alguna vez, vamos a escribirlo por las dudas. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras moleculares formadas por proteínas, por ARN, son estructuras que generan proteínas. ¿A partir de qué? ¿Cómo es que se genera una proteína? A partir de la información genética que está contenida en el ADN. Pero si yo dije que el ADN no puede salir del núcleo, porque está bien protegido aquí adentro, existe un intermediario, por eso digo no se preocupen porque lo vamos a ir viendo en los videos siguientes, pero existe un intermediario capaz de salir del núcleo, que es el ARN. El ARN
sí puede salir del núcleo y puede ser conectado con los ribosomas para que se fabriquen entonces las proteínas, que serían estas que están acá, voy a ponerlas así, proteínas. Bien, entonces la información genética se codifica y se forman las proteínas en los ribosomas. Los ribosomas en general están enganchados o son parte de la estructura de la membrana de este retículo endoplásmico. Es por eso que si yo pudiera mirar bajo el microscopio electrónico, ¿sí? Un microscopio muy potente, esta célula, lo que voy a encontrar es que el retículo endoplásmico está dividido en dos partes. La primera parte, que es la que contiene los ribosomas, se la conoce como retículo endoplásmico rugoso. Y la segunda parte, que es la que sigue, la que no tiene ribosomas en la superficie, simplemente porque se ve más lisa, le pusieron retículo endoplásmico liso. Ahora, comentamos que las proteínas se sintetizan en este canal, en el retículo endoplásmico, y luego tienen que llegar hacia la membrana o hacia el exterior, con lo cual se extiende este sistema de canales o de túbulos a través de una estructura conocida como el sistema de Golgi. El sistema de Golgi también es un sistema de canales que permiten acercar estas proteínas hacia la membrana o hacia el exterior. Pero también te comenté que hay proteínas, como las dibujadas aquí, que se sintetizan para quedarse dentro de la célula. Y eso lo hace a través de ribosomas que no están comprometidos con el retículo endoplásmico, sino que son ribosomas libres. ¿A dónde están libres? En el medio intracelular, que no es aire, sino que es un líquido viscoso conocido como citosol. Citosol. El citosol es el medio que está compuesto por agua, por sales, por proteínas, por lípidos, por hidratos, ¿sí? Por varias moléculas. El citosol es el medio en el que están inmersas las organelas como el núcleo, el aparato de Golgi, aquí, el retículo endoplásmico. Me olvidé acá, muy importante, unas organelas que participan en un mecanismo conocido como la respiración celular. ¿Sabes de qué estoy hablando? De las mitocondrias. Organelas muy importantes porque son las encargadas de producir energía en la célula. Voy a escribirlo aquí, mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de producir energía en forma de ATP. El ATP es como créditos energéticos dentro de la célula, ¿sí? Son moléculas muy energéticas que se utilizan para muchas de las funciones que ocurren en la célula. Por ejemplo, para sintetizar una proteína a través de su ARN necesito energía. Para llevarlas hasta la membrana se necesita energía. Para atraer una molécula hacia adentro en la célula también necesito energía. Toda esa energía se obtiene a través de un mecanismo que se llama respiración celular, y que lo vamos a ver en otro video, y que se produce en la organela mitocondria. Bien, existen otras estructuras, otras organelas que vamos a ver en otros videos, conocidas como endosomas y lisosomas. Las voy a poner acá en rojito solo para completar el esquema. Endo y lisosomas, escribo lisosomas, pero la función de los lisosomas o los endosomas los vamos a ver a continuación, como cuando veamos el sistema de reciclado de la célula, ¿sí? Entonces, la idea de este video es que te quedes con el concepto de que la célula es una estructura sumamente compleja. Y la complejidad viene de una necesidad de generar muchas funciones dentro de la célula y que está compartimentalizada, ¿sí? Cada sistema o cada organela tiene una función. Y lo vamos a ver paso a paso en cada uno de los videos que siguen.